¿Puede una persona ser beneficiaria de la pensión de invalidez y de la pensión de vejez al mismo tiempo? Es una inquietud que muchos ciudadanos reiteradamente nos consultan, específicamente aquellas personas que han tenido alguna afectación en su salud, ya sea por una enfermedad o un accidente común, o también por accidentes o enfermedades laborales. Si esta información es de tu interés, te invito a que te quedes hasta el final del video. ¿Puede una persona ser beneficiaria de la pensión de invalidez y de la pensión de vejez al mismo tiempo? Para resolver esa inquietud, lo primero que hay que decir es que la pensión de invalidez en Colombia tiene dos tipos de cobertura diferentes. La primera de ellas a través del Sistema General de Pensiones, reglamentado a través de la Ley 100 de 1993, que es el que está cubierto por los fondos de pensiones, en este caso Colpensiones y los fondos privados. Estos fondos privados dentro del Sistema General de Pensiones tienen la cobertura de la pensión de invalidez cuando se presenta una enfermedad común o un accidente común y cuando esas personas dentro de esas patologías logren una disminución de su capacidad física hasta de un 50%, además de otros requisitos que debe cumplir esta persona, como son las semanas de cotización. Si quieres conocer un poco más sobre esta información de la pensión de invalidez de origen común, acá arriba te voy a dejar una tarjeta donde puedes acceder a un video donde profundizo más sobre ese tema. De otro lado tenemos la cobertura de la pensión de invalidez por parte del sistema de riesgos laborales. Esta cobertura de esta prestación es administrada por las ARL, que inicia con la afiliación de los trabajadores al sistema de riesgos laborales. Si son trabajadores independientes, esa afiliación la deben de hacer de forma directa y las empresas están obligadas a afiliar a todos sus trabajadores a la administradora de riesgos laborales. Estas entidades son las que tienen esa cobertura de la pensión de invalidez, que es una contingencia que cubre el sistema de riesgos laborales. Si el trabajador no está afiliado a estas entidades, no podrá tener esa cobertura. Y la pensión de invalidez está cubierta dentro de este sistema siempre y cuando esa pérdida de capacidad laboral del trabajador sea del mínimo del 50%, y además que esa pérdida de capacidad ocupacional o esa invalidez se haya generado a raíz de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo. Si quieres conocer un poco más sobre la pensión de invalidez de origen laboral, cómo se liquida esa prestación, acá arriba te voy a dejar una tarjeta donde puedes darle clic y acceder a un video donde profundizo más sobre ese tema. Recordemos entonces que la pensión de invalidez tiene un requisito muy importante y es la pérdida de capacidad laboral o el grado de invalidez. Esta pérdida de capacidad laboral se establece a través de los dictámenes que realizan todas las entidades que están vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Colombia, por ejemplo la CPS, los fondos de pensiones a través de sus médicos laborales, las administradoras de riesgos laborales y las juntas de calificación de invalidez. Recordemos que todas estas entidades tienen la obligación de calificar y en primera oportunidad los que van a calificar esa invalidez son las EPS, los fondos de pensiones y las administradoras de riesgos laborales. Y el trabajador tiene el derecho de apelar esas decisiones para que eso vaya a una revisión ante la Junta Regional de Calificación y posteriormente ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Y es muy importante que los trabajadores hagan uso de esos recursos. Con este dictamen de pérdida de capacidad laboral es que los trabajadores pueden demostrar ese grado de invalidez, que recordemos que para ser beneficiario de esta prestación en la que estamos hablando, pensión de invalidez, el trabajador o la persona tiene que alcanzar una pérdida de capacidad ocupacional como mínimo del 50%, ya sea en la pensión de invalidez de origen común o en la pensión de invalidez de origen laboral. Sin ese dictamen, pues el trabajador no tiene cómo acreditar ese grado de invalidez y no podrá ser beneficiario de esa prestación. Si quieres conocer un poco más sobre los dictámenes de pérdida de capacidad laboral y cómo influyen estos dictámenes en la pensión de invalidez, acá arriba te voy a dejar una tarjeta donde podrás acceder a un video y conocer un poco más sobre ese tema. Conociendo entonces los dos sistemas que tienen la cobertura de la pensión de invalidez en Colombia, por un lado el Sistema General de Pensiones y de otro lado el sistema de riesgos laborales, tenemos que decir que si una persona está disfrutando de una pensión de invalidez de origen común, no puede ser beneficiaria de la pensión de vejez. Esto en el entendido de que estas dos prestaciones estarían cubiertas por el mismo sistema, el Sistema General de Pensiones.
Recordemos entonces que si la pensión de invalidez es de origen común, esa pensión la va a reconocer el fondo de pensiones al cual está afiliado el trabajador, y la pensión de vejez también sería cubierta por esta misma entidad, por lo cual no existe compatibilidad entre estas dos pensiones y la persona no podría gozar simultáneamente de estas dos prestaciones. Continuando con ese interrogante de si una persona puede gozar simultáneamente de una pensión de invalidez y una pensión de vejez, tenemos que decir que una persona sí puede gozar simultáneamente de estas dos prestaciones siempre y cuando esa pensión de invalidez sea de origen laboral, es decir, que esté siendo cubierta por el sistema de riesgos laborales. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que en este caso entonces estaríamos hablando que esa pensión de invalidez la está reconociendo la ARL y la pensión de vejez la reconocería el fondo de pensiones al cual está afiliado el trabajador. En este sentido son dos sistemas diferentes y la persona sí podría gozar simultáneamente de estas dos prestaciones. ¿Cómo podría entonces una persona acceder a estas dos prestaciones simultáneamente? Hablamos entonces de que una persona está gozando de una pensión de invalidez de origen laboral. Si esa persona quiere lograr acceder a la pensión de vejez simultáneamente, tendría que acreditar los requisitos que exige la ley para acceder a la pensión de vejez dependiendo del fondo al que esté afiliado el trabajador. En este caso, si hablamos de Colpensiones, esa persona tendría que cotizar 1.300 semanas y además de eso cumplir la edad para pensionarse, 62 años los hombres y 57 años las mujeres. Cumplidos esos requisitos, esa persona puede reclamar el derecho a la pensión de vejez y no importa si está gozando de esa pensión de invalidez, porque recordemos que son compatibles porque están siendo cubiertas por dos sistemas totalmente diferentes. Si quieres conocer un poco más sobre los requisitos que se deben de acreditar en la pensión de vejez estando afiliado a Colpensiones y cómo se liquida esta prestación, acá arriba te voy a dejar una tarjeta donde puedes acceder a un video y profundizar más sobre ese tema. Por otro lado, si la persona está disfrutando de una pensión de origen laboral y además de eso está afiliada a un fondo privado, debe cumplir los requisitos exigidos por el régimen de ahorro individual que es administrado por los fondos privados de pensiones. En este caso, en los fondos privados de pensiones se habla de un capital suficiente para acreditar el acceso a esa prestación y además cumplir la edad. O en su defecto, si esa persona logra cotizar 1.150 semanas, quedará pensionado con una pensión de un salario mínimo. De esta manera, la persona entonces puede acceder simultáneamente a esas dos prestaciones. La pensión de invalidez de origen laboral de la cual venía gozando, y al cumplir los requisitos en los fondos privados para acceder a la pensión de vejez podrá reclamar esa pensión de vejez sin ningún inconveniente. Finalmente, si la persona que está gozando de una pensión de invalidez de origen laboral, al cumplir la edad para pensionarse, ya sea 62 años los hombres o 57 años las mujeres, no logra acreditar el requisito de las semanas cotizadas en Colpensiones o el capital suficiente en el fondo privado, esas personas pueden reclamar el derecho a la indemnización sustitutiva si están afiliados a Colpensiones o a la devolución de saldos si están afiliados a un fondo privado. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no dudes en darle me gusta y compartirlo con alguna persona que le pueda ayudar esta información. Si tienes dudas sobre este tema, no dudes en dejarlas aquí en los comentarios que con mucho gusto los estaré respondiendo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.